Hola comunidad ISIP, hoy te enseñaremos cómo realizar el cálculo de las presiones de viento que se aplicarán a una nave industrial, mediante la metodología de la AC716 en SAP 2000. Se va a calcular las cargas de viento, sabiendo que la estructura tiene una altura de 10 metros sobre el nivel del terreno y se encuentra ubicado en el departamento de Ancash en una zona urbana. Acá tenemos el modelo de nuestra edificación. Tenemos una altura de 10 metros, 8 metros, con respecto a una altura constante. De ahí tiene una inclinación de 27 grados y también un largo de, una base de 8 metros y un largo de 20, ¿no? Tal como se puede indicar acá. También tenemos las condiciones del terreno. Vemos que la edificación se encuentra en una zona elevadiza con una cierta inclinación. Con respecto a esta zona elevadiza se encuentra a 10 metros y toda esta profundidad o elevación donde se encuentra la edificación está a 40 metros de longitud con respecto a la horizontal, y tenemos acá la mitad, ¿no?, que se encuentra a 20 metros. También tenemos esta altura de elevación que es 4 metros, o sea, es considerable un poco, y la altura promedio con respecto a la mitad de esta inclinación, ¿no? Serían los 8 metros más un metro que representa la mitad de esta parte. Entonces son 2 metros prácticamente esta altura, ¿no? A partir de esta información vamos a calcular las presiones de viento que se ubicarían en esta edificación, ¿no? Las presiones tanto en el techo como las presiones en las paredes y también en la parte lateral, ¿no? Así que vamos a empezar con el desarrollo del ejemplo utilizando nuestra normativa, la AC716. Bueno, entonces para el desarrollo, primero vamos a ver el tema del riesgo, de la categoría de riesgo del edificio y otras estructuras. Vamos a ir a la primera parte. Y acá está, ¿no?, que es la clasificación de las edificaciones y otros tipos de estructuras. Tenemos la categorización de riesgo, y como nuestra edificación será un centro de almacenamiento, vamos a considerar esta opción ya que involucra todo tipo de edificaciones y otras estructuras excepto las que generan un riesgo, ¿no? Nuestra edificación no genera un riesgo específico, así que vamos a considerar la de tipo 2, ya que tanto la categoría 1 como la categoría 3 y 4 presentan un riesgo para la vida humana. Por ejemplo, el 3 presenta un riesgo sustancial, el 4 presenta un riesgo también, ¿no?, sustancial, y el primero presenta un bajo riesgo, ¿no? Pero para nosotros nuestra estructura no presenta un riesgo para la vida humana, por eso vamos a considerar de tipo 2. Vamos a ir nuevamente a la tabla del viento. Vamos a ver más adelante. Acá está. Con el tema del KD. Pero antes vamos a ver nuestra velocidad del viento. Nuestra edificación se encuentra en el departamento de Ancash, por lo tanto le va a corresponder estas velocidades, ¿no? Vamos a considerar el mayor, que sería de 85 kilómetros por hora.
la tabla, bueno, el mapa de viento del Perú está expresado en esas unidades, así que vamos a considerar 85 kilómetros por hora. Vamos a ir abriendo un bloc de notas para ir apuntando los datos. Tenemos la categoría de riesgo de la edificación, será un tipo 2. Con respecto al viento, tenemos 85 kilómetros por hora. Listo, vamos a ir apuntando. Vamos a ir al factor de KD. Como nuestra edificación va a resistir el viento principal, vamos a considerar 0,85, ¿no? Ya sabemos que para los claddings también es igual 0,85. Vamos a considerar factor de KD 0,85. Con respecto a la rugosidad, como se encuentra en una zona urbana, vamos a considerar una rugosidad tipo B y por lo tanto le corresponde una exposición también tipo B, ¿no? Debido a que se encuentra en una zona urbana y hay constantes obstrucciones, ¿no? Por así decirlo. Vamos a considerar acá una categoría tipo B. ¿Listo? Con respecto a los efectos topográficos, vamos a abrir nuestra imagen de data de la edificación, donde está determinado tanto su altura como su profundidad con respecto a la elevación, la distancia donde está ubicado para la inclinación y un LH que sería la mitad de toda esta longitud de elevación, ¿no? A partir de estas dimensiones vamos a poder determinar estos factores de topográficos. Primero vamos a calcular el factor de K1. Vamos a achicar un poco el cuadro. Ahí está, ¿no? Entonces, para este factor de K1, primero debemos obtener la relación entre H y L sub H. H acá tenemos que vale 4 y L sub H sería 20. Entonces vamos a hacer esta relación 4 entre 20 y obtenemos 0.2. Por lo tanto, se encontraría en esta primera parte, ¿no? Y nuestra edificación, como podemos ver, qué simbología tiene, es un escarpado, ¿no? O sea, qué topografía tiene. Es un escarpado en un solo lado. Por lo tanto, es un escarpado en 2D. Y le correspondería el factor de 0.17. Entonces vamos a cerrar un momento esto. Abrimos y nuestro factor de K1 sería igual a 0.17. Luego vamos a calcular el factor de K2, que se encuentra en el otro apartado y es el cociente entre X, que en este caso es 10 metros, sobre LH, que sería 20. Entonces vamos a hacer nuevamente el cálculo. Sería 10 entre 20, ¿no? 0.5. Acá tenemos 0.5 y como es un escarpado le corresponde 0.88. Listo. Por último vamos al factor de K3, que sería o está definido mediante este apartado, y tenemos el factor de Z sobre L sub H. Vamos a la imagen. En nuestro caso tenemos 9 metros entre L sub H, que sería 20, ¿no? 9 entre 20 nos da 0.45
y se encontraría entre estos dos valores, ¿no? Entre 0.30, entre 0.29 y 0.37, ¿no? Porque es el escarpado. 0.29, 0.37 podemos sacar una interpolación, ¿no? Para obtener el resultado más exacto. Vamos a ver si es que hacemos una interpolación rápida. Está entre, bueno, hemos obtenido 0.45, ¿no? Estaré ubicado en esta parte acá. Vamos a ir acá y tendríamos que agarrar estos dos valores, 0.29 y 0.37. Por lo tanto, vamos a ver la interpolación. Sería utilizando acá una calculadora de interpolación en internet. Se obtiene el valor de 0.32999. 0.33 vamos a considerar. Esto lo pueden verificar también a mano. Vamos a cerrar. La otra opción es que manejen el rango más alto, ¿no? En este caso podríamos considerar, si es 0.45, podríamos optar por un valor de, si la fórmula es de manera lineal, como pueden ver, K1, K2, K3, entonces podríamos optar el de mayor valor, que sería el de 0.40, entonces con 0.37. La otra opción es hacer la interpolación para obtener un valor más exacto, que en este caso podría ser 0.33. Ya con esto podemos obtener el valor general de KZ sub t, que es el de topografía, y como pueden ver acá es la fórmula de 1 más K sub 1 por K sub 2 por K sub 3. Todo esto elevado al cuadrado. Vamos a calcular este valor de K sub zt. .17 por 0.88 por 0.33. A este valor vamos a sumarle 1 y lo vamos a elevar al cuadrado. Tenemos 1.10. Vamos a colocar acá 1.10. La edificación se encuentra en Ancash, por lo tanto está dentro de los 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entre 2000, bueno, 3000 no llega, pero me parece que está más de 2000, así que podríamos considerar este factor de 0.93. .93, listo. Vamos a seguir desarrollando ahora con la velocidad de, bueno, sería la de ráfaga. Acá está nuestra edificación, vamos a considerarla como rígida, por lo tanto le corresponde un factor de 0.85. Vamos ahora con la clasificación de cerramiento. Y habíamos indicado que había tres tipos de cerramiento, ¿no? El abierto, el cerrado y el parcialmente cerrado y el parcialmente abierto, ¿no? Vamos a considerar, como es una nave industrial, vamos a considerar una cerrado, ¿no? Vamos a considerar una edificación cerrada que no tenga muchas aberturas, ¿no? Que no esté abierto, sino cerrado.
Y lo que calcularíamos ahora sería el coeficiente de presión interna. Este coeficiente de presión interna, vamos a denominarlo acá, coeficiente de presión interna. Va a estar determinado por el tipo de cerramiento que tenemos. Como es cerrado, le corresponde estos factores de coeficiente. Será más 0.18 y menos 0.18. ¿Listo? Vamos previamente a ver el tema de el factor de K sub H, que es la altura de la edificación. ¿Cuánto es nuestra altura? Pues vamos a colocar acá coeficiente de exposición, que hace referencia a la presión de velocidad, K sub Z. Vamos a ver nuestra edificación y tiene una altura de 9 metros, por lo tanto hasta 9.1 metros le corresponde nuestra edificación. Era una de tipo B, por lo tanto sería de 0.70. Listo, acá está 0.70. Ya con esto podemos calcular la presión de velocidad, que es el Q sub Z. Listo, vamos a ver la fórmula de presión de velocidad, que está relacionada con los factores que hemos calculado previamente. Me parece que estaba en las alturas. Acá está, ¿no? Tenemos dos fórmulas o dos maneras de obtenerlo. Una es en metros por segundo, que es la que nosotros vamos a utilizar, que es con la que trabajamos, ¿no? La velocidad debe estar en metros por segundo y lo vamos a obtener esta presión de velocidad en newton por metro cuadrado. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a ir a nuestro bloc de notas y vamos a empezar a reemplazar. Va a ser igual a 0.613 por 0.7 por 1.10 por 0.85 por 0.93 por la velocidad, pero recuerden que lo que dice es que nuestra velocidad debe estar en metros por segundo y nosotros tenemos la velocidad de 85 kilómetros por hora. Así que vamos a tener que hacer una conversión de 85 por de kilómetros por hora a metros por segundo es 0.27. Vamos a borrar 277777 y esto nos da 23.61. Así que vamos a multiplicar acá 23.61
esto va a estar al cuadrado. O sea, lo podemos colocar acá por 23.61. Y esto nos debería dar un resultado expresado en Newton por metro cuadrado. Así que vamos acá a cambiar. ¿Cuánto sería el resultado? (23.61 por 23.61 por 0.93 por 0.85 por 1.10 por 0.70 por 0.613? Nos da a ver, vamos a ver nuevamente. 23.61 al cuadrado por 0.93 por 0.85 por 1.10 por 0.70 por 0.613. 207.99 Newton por metro cuadrado. ¿Listo? Esta sería la presión de velocidad. Vamos a calcular ahora el coeficiente de presión externa para los muros y para el techo. Acá está cómo se aplica los parámetros con respecto al muro. Tenemos una altura de elevación y una vista en planta. Vamos a suponer que esta es nuestra vista en planta. Tenemos un ancho de la nave vamos a suponer que sea de 20 metros y una longitud pequeña que sea solamente de unos 8 metros, ¿no? Prácticamente sea rectangular en la dirección X o en la dirección B, si es que lo vemos desde esta vista en planta. Así que vamos a colocar acá que B sea unos 20 metros y la longitud sea de 8 metros. Con respecto a la altura tenemos unos 9 metros, pero vamos a ver la imagen. Claro, solamente sería hasta acá, ¿no? La altura total en sí de la edificación es una distancia mayor, vamos a considerar unos 10 metros. Listo, con esto vamos a calcular la presión. ¿Por qué estamos definiendo esto? Porque nos indica justamente en el cálculo superior de la presión, ¿no? En el factor de CP. Acá está, justamente para muros nos pide estos factores de superficie de L entre B. Por eso es que he bajado para que ustedes vean de dónde se obtiene esta información. Vamos a calcular acá primero la relación entre L entre B y luego la relación entre H y L. Con respecto a L entre B, 8 entre 20, 0.4 y 10 entre 8, 1.125. Entonces acá colocamos 0.4 y 1.125. Vamos directamente a la imagen y vemos que para el windward le corresponde un factor de 0.8, ¿no? Para todos los valores. Y también podemos considerar el sidewall. Este windward hace referencia al barlovento. Este leeward hace referencia al sotavento. Y estos son las paredes de los muros, ¿no? Nuestro factor era de 0.4. Por lo tanto, debería estar
hay dos opciones, ¿no? Lo podemos considerar todos los valores y saldrá 0.8, o también colocar este específico de usando Q sub h, pero nosotros estamos utilizando Q sub z, por lo tanto le corresponde 0.8. Como sabemos que estamos considerando Q sub z, es lo que hemos calculado acá, ¿no? La presión del viento, si consideramos estas unidades, newton por metro cuadrado, y la velocidad en metros, ¿no? El Q sub h es la otra presión expresada en pies, y esa no estamos considerando, ¿no? Estamos considerando este factor de Q sub z, por lo tanto yo recomiendo que utilicemos este, que incluso indica todos los valores que se obtienen, ¿no? Siempre va a ser de 0.8. Ahora, con respecto a la carga, a la presión del techo, tenemos que para un ángulo menor de o mayores de 10 grados, vamos a utilizar estos factores, y usualmente las naves industriales presentan inclinaciones mayores a 10 grados, ¿no? Acá, por ejemplo, en la imagen vemos cómo está representado, y usualmente presentan una inclinación mayor a 10 grados. Así que podemos utilizar cualquiera de acuerdo a la relación H entre L, que sería 1.25. Por lo tanto, tendría que ser cualquiera de estos, ¿no? Con el ángulo que nosotros vemos en la imagen de referencia, que nos dicen que presenta un ángulo de 27 grados. Por lo tanto, si nos ponemos un poco más rigurosos, podríamos considerar de 30, ¿no? Y le correspondería este factor de menos 0.3 y 0.2 por barlovento, y por sotavento le correspondería un factor de menos 0.6. Entonces vamos a colocar acá esta información. Tenemos, por ejemplo, que para el valor de C sub P es de 0.8, y esto sería para el muro, ¿no? Además, esto vamos a colocar acá 0.8 para el barlovento. Ahora, para el tema del techo, tenemos este factor de, vamos a colocar acá, menos 0.3 o 0.2 para el barlovento, y para el sotavento tenemos menos 0.6. ¿Listo? Estos son los coeficientes de la presión del viento. Vamos a ver un momento. Tenemos para el muro, y vamos acá a considerar también el factor de menos 0.7, que va a ser para los muros. Todos los valores menos 0.7. Muro, techo, vamos a considerar estos factores. El de sotavento menos 0.6. ¿Listo? Ya con esto simplemente quedaría la última parte, que sería calcular la presión del viento en cada cara de la edificación. Vamos a ir a la fórmula de la presión del viento, que se encuentra en esta primera parte, acá, con los factores que nosotros hemos calculado. Entonces vamos a proceder al último paso, ya que sé que ha sido un poco tedioso, pero ya hemos llegado al último paso, que es el cálculo de la presión del viento en cada cara de la edificación. Primero vamos a calcular el de los muros, y luego sería para el techo. Listo. Entonces vamos con primero el cálculo de la presión
nuestra edificación se encuentra a 10 metros. Por lo tanto, sería el valor de Q, que es la presión. Tenemos nuestra presión de velocidad de 207.9 newton por metro cuadrado por el factor de ráfaga 0.85 por el valor de C sub P, que es igual a 0.8 menos otra vez la carga, que sería 207.99 por un factor de Gc sub Pi, que acá lo vemos, ¿no? Tenemos 0.8, 0.7 G sub Pi, el coeficiente de presión interna. Vamos a determinar esto. Acá está Gc sub Pi, y habíamos dicho que como nuestra edificación era cerrada, le correspondería más 18 y menos 18. Así que vamos a definir este valor acá. Gc Pi. Tenemos más 0.18 menos 0.18. ¿Listo? Estos son los factores que vamos a considerar suponiendo que nuestra edificación es cerrada. ¿Listo? Esto es lo que vamos a definir y colocar en la fórmula de la presión, ¿no? Tenemos dos casos. Vamos a colocar cuando es más 0.18 y cuando es menos 0.18. De estos dos casos nosotros vamos a hallar el mayor. Listo, vamos a calcular entonces. Tenemos nuestra presión y vamos a ir reemplazando. Tenemos 207.99 por 0.85 por 0.8. Todo este resultado lo vamos a restar entre 207.99 por 0.18. Esto nos da un valor de 103.995. ¿Qué unidades? Kilonewton por metro. Listo, esto va a ser a Barlovento. Acá vamos a calcular lo mismo. Será la presión a 10, pero ahora con el otro factor de GSPI, que considerando menos 0.18. Vamos nuevamente, 207.99 por 0.85 por 0.8. A este resultado le vamos a restar 207
0.99 por menos 0.18. Bueno, no se ha colocado correctamente, por lo tanto sería más, ¿no? Menos por menos sería más, entonces vamos a colocar 141.4332. Y esto lo vamos a sumar 207.99 por 0.18. Esto nos da 178.87. kilonewton por metro. ¿Qué es lo que nos indica la normativa? Que de estos dos valores nosotros debemos colocar el mayor. ¿Cuál sería el mayor entonces? Sería de 178.87. Esto es con respecto a los muros. Ahora vamos a calcular el otro factor. Hemos calculado considerando 0.8. Ahora vamos a considerar el otro factor, que sería menos 0.7. Vamos acá a colocar. Y sería lo mismo. Vamos acá a cambiar estos valores. Y en vez de 0.8, vamos a colocar menos 0.7. ¿Listo? Obviamente lo mismo, más 0.18 menos 0.18, ¿no? Y acá lo mismo. ¿Listo? ¿Cuántos serán los nuevos valores? Ya no sería Barlovento, sino sería a Sotavento. Calculamos. Sería menos 207.99 por 0.85. O de nuevo. Menos 207.99 por 0.85 por 0.7. Y a esto le vamos a restar menos 207.99 por 0.18. Nos da 161.19. kilonewton. Para el otro caso sería lo mismo, menos 207.99 por 0.85 por 0.7. A este valor vamos a sumarle ahora 207.99 por 0.18. Nos da, es un número muy bajo, ¿no? Vamos a ver nuevamente. 207.99 por 0.85 por 0.7. Tenemos 123. Eso está en negativo. Acá sería positivo. Y se restaría, ¿no? Vamos a restar 207.99 por 0.18.
y nos sigue saliendo 86, ¿no? Entonces colocamos acá 86.31. De todas maneras vamos a considerar el mayor, que en este caso es este de 161. Ya tenemos lo que corresponde a los muros. Ahora vamos al techo. Para el techo es el mismo criterio, ¿no? Pero va a cambiar ahora lo que son los factores. Tanto el factor de CP y el factor de GCPI. Cambiaría este factor. Y abajo también. Estos coeficientes. Para el caso del techo, primero vamos a ver a Barlovento. Y tenemos menos 0.3, ¿no? O 0.2. Vamos a considerar menos 0.3. Y para el otro sería menos 0.6, ¿no? Así que vamos a empezar primero con menos 0.3. En ambos casos, cuando es considerando más 0.18 y el otro sería menos 0.18, ¿no? ¿Listo? Vamos a escoger el mayor de ellos. Vamos a calcular. Sería 207.99 por 0.85 por 0.3. Esto es menos. Y menos va a terminar sumando, ¿no? Más 207.99 por 0.18. Y tenemos 90.48. Pero en negativo. Esto sería kilonewton metro. Esto está a Barlovento. Y la otra sería con menos 0.18. Vamos a hacer lo mismo, 207.99 por 0.85 por 0.3. Acá estaríamos sumando, entonces vamos a tener que restar 207.99 por 0.18. Esto nos da menos 15.60. Tendríamos que escoger el mayor de estos dos casos. Para nosotros escogeríamos el de 90, ¿no? Por último, vamos a utilizar el otro factor de CP, que es menos 0.6 cuando está a sotavento. Tenemos acá sotavento. Y vamos a calcular, ¿no? Menos 0.6 menos 0.6.
207.99 por 0.85 por 0.6. Eso es en negativo. Con el otro negativo vamos a sumar. 207.99 por 0.18. 143.51. El otro resultado sería 207.99 por 0.85 por 0.6. En negativo, acá restaríamos. 207.99 por 0.18. Tenemos 68.64. Bueno, acá es negativo. Y acá también. ¿Listo? Estas serían nuestras presiones que nosotros vamos a definir. Y que lo vamos a asignar al programa SAP 2000. ¿Listo? Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo lo podemos graficar? Vamos a abrir el programa SAP 2000. Y acá tenemos, ¿no? Nosotros habíamos asignado cargas en esta parte. Vamos a irnos en esta vista, ¿no? Vamos a abrir también nuestros resultados. Y listo. Nosotros habíamos asignado cargas en esta parte. Y también correspondiente al tema del viento, ¿no? En el techo. Y en la parte derecha. Así es como habíamos asignado las cargas. Obviamente va a ser el mismo proceso, pero con las cargas que hemos obtenido con el AC716. Por ejemplo, esta carga que es respecto a la pared, tenemos el de Barlovento. Acá iría la carga de 178.87. La otra carga que se encuentra en la parte posterior sería de menos 161.19. Ahí está. Y con respecto al techo tenemos estas dos cargas, ¿no? La de menos 90.48 y la de menos 143. Listo, así se asignarían las cargas. Y si nos ponemos en una vista posterior, que sería esta vista, ahí está, que podríamos colocar nosotros para esta parte lateral, ¿no? Vamos a abrir nuestra hoja, nuestro bloc de notas. Vamos a checar un poco. Y para las cargas que van en esta posición, vamos acá a considerar las cargas que obtenemos también de los muros, ¿no? Que sería la de sotavento. 161.19 y acá también 161.19. Es la forma como
se trabaja cuando se utiliza el AC716, como se asignan las presiones para una nave industrial, ¿no? Esto suponiendo que fuera cerrado, ¿no? Para que sea cerrado tendríamos que utilizar unos elementos de cerramiento en los bordes y también en la parte central. Recuerden que en caso de que ustedes tengan una gran cantidad de aberturas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Verificar si la edificación ya se comportaría como un edificio, una estructura cerrada, parcialmente cerrada, abierta o parcialmente abierta. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero usualmente siempre va cerrado todo, ¿no? Ya la asignación lo pueden hacer directamente, pueden ir modificando, por ejemplo, ya saben que ustedes pueden modificar la carga, ¿no? Pueden considerar, dependiendo, ¿no? El viento en X o el viento en Y, y colocar acá la carga y automáticamente se va a ir modificando, ¿no? Lo mismo para todos los elementos frame. Pueden modificarlo directamente acá y todo va y vuelven a analizar, ¿no? A realizar el mismo proceso y la verificación respectiva. Básicamente ha sido un estudio y un análisis de la AC716 con el tema de las cargas de viento, más que todo en naves industriales, que es donde se ejerce la mayor, o se analiza principalmente por el viento, ¿no? Es usualmente el efecto que se tiene mayor relevancia con respecto a este tipo de estructuras. Hay otras consideraciones adicionales, como pueden ver, de la AC716, muchas más parámetros por seguir dependiendo de cómo esté la cobertura, ¿no? Por ejemplo, acá vemos otro tipo de cobertura, si es que tiene una carga adicional en esta parte superior, si tiene esta forma el techo, pero ya tendrían que obtener un estudio o analizar un poco más la normativa, ¿no? Si es que quieren profundizar más, pero con la metodología que les he indicado es suficiente para que puedan tener una representación más que todo de estos efectos del AC sobre estos tipos de naves industriales. Por ejemplo, vamos a ver un momento la carga de viento. Debería estar acá la AC. Acá está, justo la AC717. Vamos a modificar. Y acá tenemos justamente lo que hemos mencionado, ¿no? Una exposición considerando un coeficiente rígido. Tenemos los parámetros de exposición, la dirección que va a tener el viento. Acá está justamente el coeficiente de CP, tanto para el barlovento y el sotavento. Justamente viene por defecto porque es lo que más se utiliza, ¿no? Y es lo que yo utilizo también, ¿no? Lo que hemos calculado. Hemos visto que se utiliza este coeficiente, ¿no? Obviamente el caso de carga ya no lo van a crear con este tipo de viento, sino simplemente con esta carga. Este caso de carga con el viento en la AC. Vamos a crear todos los casos. Bueno, esta es una especie de excentricidad. Bueno, incluso te dicen dónde está, ¿no? Está en la figura 27, 3.8. Bueno, eso lo podemos dejar por defecto. Y acá están los coeficientes del viento, ¿no? Está en la velocidad del viento, metros por hora. La exposición, justamente habíamos hablado sobre la categoría B, C y D. Solamente estas tres existen. También está el factor de topografía. Nosotros cuánto habíamos calculado, 1.10, ¿no? Está el coeficiente de ráfaga, que usualmente son para estructuras rígidas, es lo que siempre se requiere, por eso es que se define como 0.85, y el factor de KD de direccional también, ¿no? Así que acá están todos justos los parámetros que nosotros hemos visto en la normativa. Simplemente esto es para, bueno, detallar un poco si es que existen varios diafragmas, ¿no? Con su condición, pero para naves industriales no, solamente utilizamos una sola estructura. Podríamos darle OK y este sería nuestro caso con el que nosotros vamos a analizar. Acá simplemente vamos a seleccionar la presión del viento en los elementos.
bajo el caso de carga que nosotros hemos creado, ¿no? Que sería el caso de nuestro viento de la AC. No sé si lo llegué, bueno, se han definido, fíjense, bastantes casos, ¿no? Entonces, este es el proceso con el que ustedes deberían realizar para ir asignando. También lo podrían hacer si es que colocan cargas en las áreas, también lo podrían definir, pero yo he visto que también lo colocan ahí, pero no me parece tan exacto. O sea, lo realizan en forma de área, y para asignar estas cargas de área, eso lo hacen diferente, y van a este punto, van a asignar área load, y acá está la expresión de coeficiente del viento. Acá seleccionan el viento hace y acá está, lo colocan a barlovento o colocan a sotavento, y acá simplemente colocan el valor de C sub P, ¿no? Lo pueden distribuir a los puntos o también a los elementos frame, ya sea en una o dos direcciones. Esta es la otra forma, que es mediante áreas, ¿no? Pero en esta sesión hemos trabajado asignándole a los elementos frame, así que vamos a seguir con esa metodología, ¿no? Ya más o menos les menciono la otra forma en la que ustedes pueden asignar la carga de viento. Una es asignándole a los elementos frame y la otra es asignándole a las áreas, pero ya saben la ruta de donde deben seguir. Entonces, para evitar que el video se haga tan largo, ya más o menos le he dejado todas las consideraciones adicionales para las naves industriales, otras formas de poder analizarlo, y más que todo es la asignación de cargas, ¿no? Porque el modelamiento todo es igual, es lo mismo, el análisis también, más que todo es el tema de la asignación de cargas, ¿no? Ahí van a encontrar seguramente diferentes metodologías para poder asignar las cargas a naves industriales. Se ha mostrado una, ahora les he indicado otra forma, y ya depende de ustedes cuál optar, ¿no? Cada uno debe generar su propio criterio para poder modelar y asignar y también analizar la estructura. Entonces, con toda esta información, espero que ya ustedes puedan indagar un poco más, profundizar sobre este tema de naves industriales, que es bastante interesante, ¿no? Incluso todavía hay más consideraciones que se pueden hacer, pero ya para eso sería un curso netamente de naves industriales, ¿no? Análisis, modelación, otro tipo de naves circulares también hay. Entonces esto ya es otro tema, ¿no? Es otro curso de especialización prácticamente, ¿no? Porque abarca muchas más consideraciones. Entonces espero que con esto puedan ya tener una idea más clara y darles las herramientas para que ustedes puedan seguir desarrollándose.